Bueno, voy a dejar aquí el boli, que para los autógrafos después. Buenos días. Muchas gracias por asistir a todos. Yo soy Inmaculada Sáenz, algunos me conocen porque ya colaboramos en algunas cosas. Pertenezco al grupo de Plural Asesores y Dinámico. Dinámico es el área laboral más especializada en área de recursos humanos, gestión laboral, cumplimiento normativo laboral. Y Plural Asesores es el área más de asesoría y de cumplimiento normativo de protección de datos. Hoy me van a acompañar también mis compañeras Lourdes Sanz y Cristina Anta, que harán pues una pequeña exposición sobre el plan de fidelización Lourdes, que supongo que ya tenéis conocimiento que en el nuevo convenio está regulado, y el tema de la carrera profesional dentro de la empresa. Mi parte es la de onboarding de las personas trabajadoras. Antes de esto, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que la gestión laboral se está convirtiendo en algo realmente tedioso, muy complicado. Cada vez tenemos más normativa que aplicar, tenemos protección de datos, tenemos planes de igualdad, tenemos protocolos de acoso, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la propia gestión laboral del día a día, pues tramitación de las nóminas, seguros sociales, variables, los complementos, esto cotiza por aquí, esto cotiza por allá. Cada vez es todo más complicado y una de las razones por las que surgió Dinámico, especializándose desde Plural en el área laboral, era un poco por intentar centrar el foco y buscar la forma de simplificar todos esos trámites y esta gestión a través de la digitalización, desarrollando procesos automatizados que permitan de una forma más ágil y más transparente realizar todas las acciones para reducir los riesgos de los errores humanos, que son inevitables, más agilidad, más transparencia, un control de los costes y el poder dedicarnos pues, a cosas de nuestro negocio que son más importantes, como puede ser, por ejemplo, las personas trabajadoras que colaboran con nosotros en el día a día. Felipe. Busca sitio. Bueno, vamos adelante. Hoy vamos a hablar del onboarding. No sé si tenéis conocimiento de lo que es el onboarding. Supongo que un poco, algunos sí, unos más que otros. No pasa esto. ¡No pasa! Ahora. Esto es. Bueno, el onboarding es un proceso de integración que se produce cuando se incorpora el trabajador o la trabajadora a nuestra empresa. Se produce o debería producirse, porque normalmente no hacemos ese proceso de integración. No sé cuántos de vosotros, si queréis participar, tenéis establecido en vuestra empresa un sistema de onboarding, un proceso de onboarding para incorporar a las personas trabajadoras. ¿Nadie? Un poquito. Vale. ¿Y en qué consiste? Bueno, sobre todo hacemos el tema de riesgos laborales, firma del IOPD y... Va muy bien. Sí, lo que trabajamos. Muy bien. Y luego ya nos queda por detrás la parte de equipos, entrada y procesos en los que tenemos establecidos los procesos. Vale, muy bien, pues está bastante bien. Gracias. Vale, este proceso de onboarding hoy lo vamos a orientar un poquito hacia el cumplimiento normativo y todas sus obligaciones que deberíamos ya tener de inicio preparadas y previstas cuando vaya a incorporarse el trabajador, pero primero vamos a tener una visión general de lo que es el onboarding, ¿vale? Vamos a hablar de qué es el onboarding, cuáles son sus elementos y aspectos clave, los objetivos desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de cumplimiento normativo y cuál es el contenido mínimo que tiene que tener un onboarding en cumplimiento normativo y, bueno, unas pequeñas conclusiones. Yo no sé, a lo mejor es que tengo que apuntar ahí, ¿verdad? Vale, pues allá vamos. Y veis que es una diapositiva de un astronauta aterrizando en un planeta extraño. ¿Qué es lo que ocurre cuando un trabajador se incorpora a una empresa nueva? Que realmente desconoce todo, desconoce cómo es el día a día, cómo se trabaja, dónde se sientan los compañeros, cómo se relacionan, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que este onboarding, se ha descabalado un poco, este onboarding, que se ve un poco raro, sea lo más efectivo y eficaz e intentar
que no resulte abrumador. Si el primer día llego al trabajador, le presento a 20 personas, le doy un tocho así de papeles, le digo, este es tu sitio, esta es tu clave, no sé qué. Al día siguiente se ha vuelto loco y está estresado, algunos habrán ido hasta llorando a su casa. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para que un buen onboarding, o sea, para que sea un buen onboarding? Lo primero, los elementos del proceso de integración deben ser destinados a adaptar a la persona trabajadora a la cultura de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, cuál es el ideario, hacia dónde vamos, el ambiente de trabajo, cómo nos relacionamos, todas las políticas, y cuando digo políticas me refiero a normativas, protocolos internos propios, códigos éticos, códigos de conducta, normativa general que se aplica a todos, PRL, planes de igualdad o específica del propio sector, en este caso el vuestro, el sanitario. Todo eso debe de estar incluido en el onboarding y luego veremos cómo se hace. Equipos y recursos, otro área que debe tratarse. Conocer a tus compañeros de trabajo, tus herramientas de trabajo y cómo las tienes que manejar y a quién tienes que recurrir si no funcionan. Todas esas pequeñas cosas que en el día a día hoy, habitualmente, las vamos aprendiendo como sobre la marcha, ¿no? Es que, ay, no me funciona, ¿con quién hablo? Pues habla con este, no, habla con este. Bueno, pues todo esto, si lo tenemos planificado de inicio, va a permitir una adaptación muchísimo más rápida y más eficaz de la persona trabajadora. Se va a sentir además integrado y eso al final tiene un retorno positivo que es el de evitar la rotación y que haya fuga de talentos. Funciones, básico. Tiene que saber qué tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, a quién tiene que reportar en caso. Muchas veces no tienen claro, por ejemplo, cuál es la escala jerárquica o cómo tienen que actuar si tienen un problema, una duda, etcétera, dentro de su propio puesto de trabajo. O qué expectativas se tienen de su desarrollo profesional dentro de la empresa. Vale, aspectos clave del proceso de onboarding. Todo esto que lo tenemos que meter, o esto que lo tenemos que meter dentro del onboarding, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el proceso de onboarding decía que es un proceso de integración porque se entiende que es un proceso que debería ser amplio en el tiempo. No va de un día ni de 2 días. Normalmente se planifican los onboarding en 90 días. No tiene que ser exactamente 90 días, va a depender de pues, la dimensión de la empresa, de su complejidad orgánica, del puesto propio de trabajo, las necesidades que tengan. Entonces, continuo es que lo que tenemos que establecer un proceso progresivo, con una lógica y coherente de aprendizaje, una línea de aprendizaje. Estructurado porque desde el principio tenemos que planificar qué va a ir en cada semana, qué objetivos tengo, cuáles son los objetivos que en la primera, segunda semana la persona trabajadora haya conseguido pues, tener claro, por ejemplo, el funcionamiento de sus herramientas, etcétera, formación en igualdad, formación en los protocolos establecidos dentro de la empresa, etcétera. Personalizado, porque no es igual los onboarding para todas las empresas, hay que hacerlos teniendo en cuenta el sector, lo que hemos comentado, su complejidad también, y mentorizado, que es necesario designar a una persona que le acompañe en todo ese proceso y a quien pueda acudir en caso de, pues bueno, si tenga alguna duda, complicaciones, que le pueda hacer a su vez su seguimiento, tener un feedback cada X tiempo y no dejarlo olvidado. Ahora he hecho bien. Vale. Los objetivos. Aquí tenemos, desde el punto de vista que lo estoy tratando hoy, como me lo voy a llevar un poquito al cumplimiento normativo, que es lo que más me gusta a mí, desde 2 puntos de vista. ¿Vale? Los recursos humanos y el de cumplimiento normativo. Es que objetivos tienen en los 2 ámbitos. En los recursos humanos tenemos que buscamos una aceleración y una eficacia en la adaptación al puesto de trabajo y el entorno y que se sientan cómodos dentro de la empresa, se sientan integrados y se sientan importantes. Desde el punto de vista de cumplimiento normativo, pues obviamente asegurar el cumplimiento de las normas legales generales y las propias de política interna de la empresa, protegernos también nosotros de las consecuencias legales que puedan derivar de incumplimientos por parte del trabajador como consecuencia de no conocimiento de toda la normativa que tiene que aplicar o de las políticas propias, y un entorno ético y seguro.
Vale, y esta es la listita de todas las cosas que tenemos que tener como mínimo. Aquí hay alguna que va a depender también de las dimensiones, ahora iremos a ello, pero que con carácter general tendríamos que tener en cuenta a la hora de incorporarlo dentro de nuestro onboarding progresivo. Tenemos, por ejemplo, en el primer punto, porque es uno de mis favoritos, la política de confidencialidad y protección de datos personales y teniendo en cuenta el consentimiento. Y ahora os explico un poquito los matices. En la política de confidencialidad y protección de datos personales tenemos que tener en cuenta, por un lado, la información y formación que le tenemos que dar a los trabajadores respecto a toda esa información a la que tienen acceso que pertenece a nuestro entorno de la empresa y que es de carácter confidencial y que no debe salir de ahí. ¿Vale? Eso sería el control de la confidencialidad de la información. Y la protección de datos personales, que la tendremos que ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que el trabajador no puede hacer con los datos personales a los que tiene acceso en su día a día por su puesto de trabajo. Esto, en el sector de las clínicas, es especialmente importante porque yo creo que es conocido el caso de una trabajadora que entró en la historia clínica de un paciente del que no era suyo, etcétera, y pues al final tiene unas repercusiones también para la empresa, para la clínica, importantes. Y luego está el lado de la protección de datos de la empresa para el trabajador. O sea, esto sería la parte en la que tenemos que informar al trabajador de, por ejemplo, si tenemos cámaras de seguridad instaladas, si, por ejemplo, vamos a utilizar su número de WhatsApp o queremos utilizar su número para meterlo en un grupo de WhatsApp, pues ahí se tiene que desarrollar una serie de consentimientos y de documentación que tiene que autorizar el trabajador. Con lo cual, aquí tiene dos ámbitos. Uno, el ámbito propio del trabajador, de lo que va a hacer él con los datos, y otro, de la empresa, cómo puede utilizar los datos de sus trabajadores. Hay veces que no necesitamos el consentimiento, porque estamos legitimados. Yo tengo legitimación para poner una cámara en mi establecimiento. Lo que tengo que hacer es informar al trabajador de que esa cámara existe, por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo, por ejemplo, en coches de empresa que llevan un tracking con un GPS. Pues yo, si es un coche de empresa destinado para acciones comerciales, pues tengo que informar de que está el GPS, pero no impide que yo lo pueda poner. De hecho, de cara a Hacienda es muy interesante tenerlo. Política de los recursos de la empresa, uso adecuado y ciberseguridad. Muy importante hoy. Todos los días tenemos alguna noticia de un hackeo, vulneración de los datos, etcétera. Bueno, pues esto es la política de seguridad, cómo debe utilizar todos esos accesos, contraseñas, si tienen que trabajar en remoto, etcétera. El cierre de sesión, cambios de contraseña cada X tiempo, etcétera. Códigos de ética y conducta. Esto pueden ser vuestros propios, es decir, las empresas a veces, más allá del código disciplinario que pueda haber en el propio convenio colectivo del régimen disciplinario, siempre puede establecerse, si así lo desean las empresas, un código de ética y conducta propia de cómo debemos actuar en determinadas acciones, relaciones entre compañeros, relaciones de trato con el cliente, etcétera. Prevención de riesgos laborales, salud y seguridad del trabajo, obvio, esto además es clave y muy importante tenerlo, nos puede evitar ya no solo que los trabajadores salgan dañados, sino que además nos pueda repercutir en una infracción o una sanción por incumplimiento. Los protocolos de prevención de acoso y protocolos de desconexión digital, vale. Protocolos del acoso. Ahora ya tenemos dos. Tenemos el protocolo de acoso sexual normal y luego tenemos el protocolo de prevención del acoso por orientación sexual que recientemente se ha desarrollado también a través de un Real Decreto para la elaboración y negociación de los planes LGTBI, perdónme, pero es que hay mucha normativa, y se ha establecido unas pequeñas peculiaridades y características especiales para ese tipo de protocolos que hay que tener en cuenta. Con lo cual la recomendación es que si lo tenéis, lo adaptéis. Lo podéis adaptar haciendo mención expresa a esos pequeños cambios que puede hacer, o la otra opción es tener un protocolo distinto que regula prácticamente lo mismo, pero que tiene algunas pequeñas especialidades. Y protocolos de desconexión digital,
que ya aparecen también en muchos convenios colectivos, en el vuestro en concreto aparece. Y que con ellos lo que se busca pues es eso, la conciliación de la vida laboral y familiar. Estos son obligatorios para todas las empresas. Punto 5, muy importante. Son obligatorios para todas las empresas con independencia de su tamaño. Es decir, con un trabajador ya tengo que tenerlo. Políticas de igualdad, planes de igualdad y LGTBI. Estos no, depende de la empresa, del tamaño. Los planes de igualdad son a partir de 50 trabajadores y los planes LGTBI a partir de 51. Pues porque así me hacen trabajar a mí más. Depende de las dimensiones, tienen, no sé si alguno está en esta circunstancia, tiene una elaboración sobre todos los planes de igualdad, LGTBI no tanto, porque no pueden hacer diagnóstico, obviamente, por protección de datos. Políticas de igualdad, los planes de igualdad tienen una negociación que es con los representantes de los trabajadores o con los sindicatos, y bueno, pues tiene una elaboración un poco más densa y compleja porque hay que hacer un diagnóstico previo, una auditoría retributiva, luego establecer las medidas y todo esto lo tienes que negociar. Canal de denuncias, ocurre lo mismo. En este caso también es a partir de 50 trabajadores. Voy a vincular por un momento el 5 y el 7 porque a veces surgen dudas de decir, bueno, pero si yo tengo que tener el protocolo de acoso, de prevención del acoso, ¿tengo que tener canal de denuncias? No. Si no tienes las dimensiones que se requieren para el canal de denuncias, no es necesario. Tú puedes establecer otros procedimientos distintos para que se puedan comunicar las denuncias. Vale, pero si tengo que tener el canal de denuncias, ¿el protocolo de acoso se tiene que remitir al canal de denuncias o puedo poner otro sistema? Pues puedes poner otro sistema o puedes ponerlo en el canal de denuncias o puedes ponerlo en el canal de denuncias y que luego en la especialidad diga esto es un supuesto de acoso, pasa por este procedimiento, ¿vale? Se pueden permitir todas las opciones en este caso, pero no estamos sometidos al canal de denuncias si no tenemos 50 trabajadores o algunas actividades que por sus características requieren tenerlo. Y luego ya están el cumplimiento, introducir en vuestro onboarding el cumplimiento de normativas específicas del sector de consideración que sean importantes, que deban ser conocidas. Dependiendo de cada sector, habrá que atender a las necesidades de cada uno. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. He hablado mucho, así habláis un poco vosotros. ¿No? No, nada. Vaya. Bueno, si luego alguno quiere el listado, solo se lo tenéis que solicitar a Enrique y os lo pasamos. Bueno, conclusiones. Ya no me enrollo más, que ya veo algunos que están desconectando con el móvil. Conclusiones. ¿Por qué incluir el cumplimiento normativo? Pues obvio, porque es súper importante. Nos vamos a prevenir la existencia de riesgos legales y evitar sanciones. Eso es dinerito. Eso va muy bien. Así que el hecho de que yo tenga implantada un cumplimiento normativo en el que explico a mis trabajadores desde el principio cómo tienen que actuar, va a reducir la comisión de infracciones por parte de las personas trabajadoras y de esa manera también se nos reduce las posibles contingencias, porque el hecho de que un trabajador o trabajadora cometa una infracción legal no me exime a mí de las consecuencias como empresa que pueda tener. Esas consecuencias pueden ser mayores si además yo no he adoptado los medios adecuados para que mis personas trabajadoras sepan lo que tienen que hacer desde el inicio. Conciencia y responsabilidad, para que esto es como establecer un hábito. Nos pasa a todos. Si no empezamos a hacer una cosa desde el principio de una manera determinada, luego ya es muy difícil cambiarlo. Pues esto es igual. Si yo desde el inicio inculco cómo tienen que actuar, ya eso es más eficaz y más eficiente y va a ser más difícil cambiarlo a lo malo. Protección de la reputación. Una infracción, pues por ejemplo, lo que comentábamos antes, el que entre en un historial clínica alguien autorizado, salte a los periódicos, etcétera, pues de cara a la empresa la reputación puede salir gravemente dañada con consecuencias de pérdidas de en este caso, pacientes. Fomento de la transparencia y la confianza, la buena imagen que da el hecho de que una empresa llegas tarde.
el hecho de que una empresa desde el principio se preocupe porque haya una cultura de cumplimiento normativo dentro de su empresa y de cara al exterior, para los pacientes que vienen, para nuestros clientes, es importante esa imagen. La reducción de riesgos en ciberseguridad y privacidad, por lo mismo que he comentado antes, mitigación de riesgos laborales asociados a la seguridad en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo, y luego, por supuesto, la adaptación rápida y eficiente de los requisitos internos. Lo que hablaba de la necesidad de que estos hábitos, de que este cumplimiento normativo se integre desde el principio. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer en un proceso de semanas, poco a poco, haciendo formaciones, haciendo feedback, para que no haya una saturación. Toda la información de golpe no se asimila, es imposible. Lo tenemos que hacer poco a poco, con tiempo, haciendo pequeñas formaciones, manteniendo tips de vez en cuando. Y con esto, pues con un buen onboarding que incluya cumplimiento normativo, nos aseguramos de que el aterrizaje planetario sea perfecto, no tengamos incidencias entre las compañías, los extraterrestres, y estemos todos felices y contentos e integrados. Y muchas gracias por escucharme. No sé si tenéis dudas. Veo que no. ¿No hay dudas? ¿De verdad que no hay dudas? Pues lo siento, Lourdes, te van a caer todas a ti. Bueno, Lourdes va a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Del plan de fidelización. Del plan de fidelización que aparece en el convenio y que recientemente, en agosto del 2024, han tenido que salir a explicarlo con una corrección de errores y una tabla de ejemplos para que pudiéramos entenderlo, y aún así seguimos sin entenderlo. Antes de que empiece, tengo una pregunta. ¿Alguien de aquí ha participado en la negociación? No. Que se manifieste si hay alguno que ha participado en la negociación. ¿Alguien de aquí ha participado en la redacción del convenio? Vale, o sea que puedo decir que la técnica jurídica empleada para redactar el artículo 64 que habla del plan de fidelización es... no se entiende, es difícil de interpretar, subjetiva, dejan abiertas miles de posibilidades, con lo cual una incertidumbre total para vosotros. Voy a añadir un poco más de pesimismo aparte del que ha dejado Armando, pues yo os voy a dejar uno más. En nuestra opinión, esto es una subida salarial encubierta. ¿Cuántos tenéis planes de carrera en vuestra empresa? Bueno, ¿de clínicas? Nada. Bueno, pues ahora os lo va a explicar un poco mejor, pero sí, va a estar complicado el tema. Te dejo el poder y voy a ayudar a Enrique. Muchas gracias.